buenos días. Bueno, agradezco la invitación. Cuando recibí la invitación y me dijeron que tenía que exponer en 7 minutos, y después vi el programa y vi que mi ponencia era la última, me generó mucha inquietud. Este es un libro que se llama Los 7 minutos, de un novelista muy conocido, y se trata de un juicio. Es un juicio, un libro que se llama Los 7 minutos. Complicado, digamos, de comprender. Cuando empieza un juicio, lo primero que hacemos es la absolución de posiciones, es decir, qué es lo que acepta el acusado de lo que se le acusa. Las cosas que no van a discutirse en el juicio, lo que el acusado está dispuesto a asumir. La absolución de posiciones en este tema, es decir, las cosas que creo que no debemos discutir, son que las hernias incisionales son un problema frecuente e importante. Que se identificaron factores e indicadores de riesgo en los pacientes. Podemos discutir si algunos pacientes tienen más riesgo que otros, si hay algunos pacientes de riesgo que todavía no estén identificados, pero es cierto que hay un núcleo de pacientes que seguramente tienen factores de riesgo propios de los pacientes. Algunos son factores y otros son indicadores de trastornos del colágeno, como la presencia de aneurismas de aorta. Sabemos también que hay defectos técnicos relacionados con los tipos de sutura, con los materiales que pueden aumentar el riesgo de hernia incisional. Sabemos también, no estamos dispuestos a discutir, que las complicaciones postoperatorias de un paciente que ha recibido una laparotomía aumentan el riesgo de las hernias incisionales. Y que la cirugía de urgencia suma 2 más 3 más 4 y lo potencia. En la cirugía de urgencia tenemos factor 2, factor 3 y factor 4 de este slide potenciados y llevados a su máxima expresión. Y finalmente, los cierres con sutura no pueden prevenir las hernias incisionales en pacientes de alto riesgo. Es difícil que lo logremos, aún con la mejor técnica, cosa que tampoco vamos a discutir, que es la de pequeñas puntadas. Creo que hay evidencia suficiente para demostrar que es la mejor de las técnicas. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo todavía siguen teniendo el mejor de los resultados logrado por Milburn o por Israelson. El mejor de los resultados con sutura a pequeñas puntadas es inferior al peor de los resultados logrados con malla profiláctica. El tamaño del efecto logrado con el uso de mallas preventivas es revolucionario, esto tampoco lo podemos discutir. ¿Qué quiere decir revolucionario? Cuando algo logra un tamaño de efecto que reduce un riesgo a más de la mitad. Hay pocas cosas en la cirugía que hayan logrado reducir o mejorar un resultado a menos de la mitad, reducir un riesgo a menos de la mitad, y una de esas pocas son las mallas preventivas. Entonces, siempre está subyacente la pregunta que planteaba recién Flavio Malcher: ¿por qué no terminamos de adoptar esta técnica? Algunas teorías tenemos al respecto y vamos a tratar de desarrollarlas y vamos a tratar de hacerlo basados en la evidencia. Este programa es todavía una serie de ideas que yo pongo a la discusión de los expertos en paredes abdominales y de los individuos interesados en paredes abdominales que le han dado marco a este congreso. Yo todavía no pude plantear esto a las autoridades, es muy difícil que lo escuche aún una autoridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el gobierno se ha mudado, el ministerio se ha mudado, pero sigue el domicilio antiguo en la página web. O sea que si uno, aún yendo en persona, no va a encontrar a los funcionarios. Bien, este podría ser uno de los esquemas a adoptar si uno pretende hacer un programa de hernias incisionales, de prevención de las hernias incisionales, es decir, adoptar los 3 factores de riesgo que están descritos en este paper. Esto se hizo a través de una regresión logística, es un trabajo metodológicamente, desde mi punto de vista, impecable, y por supuesto deja abierta la puerta para otros factores de riesgo que se podrían sumar. Otra de las conductas puede estar basada en el score de Ramshorst para la prevención de evisceraciones. Y ahora tenemos una serie de, más allá del primer metaanálisis de Bangu, que tiene pocos trabajos y que son de alguna manera los que son metodológicamente más criticables, ha habido metaanálisis siguientes al de Bangu, de Wong del año 2017, donde vemos un tamaño del efecto impresionante en favor de las hernias, en favor de las técnicas de colocación de malla preventiva. Y lo mismo ocurre en donde tenemos 2 formas de colocación de la malla, y en cualquiera de las 2 tenemos un tamaño de efecto también impresionante y también coincidente.
y tenemos este otro paper, y podríamos mostrar un montón de papers y un montón de metaanálisis, y todos van a coincidir en lo mismo, y este es otro hecho para recalcar. No se puede discutir la superioridad de la técnica en términos de prevención de la hernia incisional, la superioridad de las técnicas de implantación de la malla preventiva. ¿Por qué entonces? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no adoptamos este tipo de técnica? Bueno, ahí tenemos algunas respuestas. Yo creo básicamente, según veo en la Argentina, tengo la posibilidad de estar relacionado con muchos hospitales después de 30 años de ejercicio y de observar qué es lo que pasa, y que tenemos un problema que se ve en muchos casos de la vida cotidiana, que es que el que produce la eventración, o no digamos produce, pero el que está vinculado con la cirugía en la que se genera la eventración, no es normalmente el que la tiene que corregir. Es un problema que se le traslada a otro. Entonces, es parte del espíritu humano, ¿no es cierto? Cuando uno no se va a hacer responsable de un problema, no poner toda la energía en prevenirlo. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. No son malas personas, son personas que están operando en la urgencia, que están operando apuradas, que tienen que cerrar el abdomen y que saben que esa parte del cierre no es la responsabilidad que les va a competir en el futuro. Si hay una eventración la va a arreglar otro, es otra instancia, correcto, que cierre el médico residente. Yo voy a tomar café porque es un tiempo del café. Lo que les decía antes, los mejores resultados obtenidos con cierres sin malla, es decir, con cierres por sutura, no llegan a empatar el peor resultado que podemos lograr con una malla preventiva. Y tenemos una gran diferencia en manos de los autores, en manos de los creadores de la técnica de pequeñas puntadas y en manos de otros autores, prestigiosos también, de cuya habilidad quirúrgica no se puede dudar, pero que tienen un tamaño del efecto en cuanto a reducción de eventraciones mucho menor. En este paper de Pereira Rodríguez, que me parece muy convincente, se han comparado dos grupos de pacientes, pacientes con malla y pacientes con sutura. Obviamente hay una gran superioridad de los pacientes en los cuales se ha colocado una malla, pero a su vez los pacientes que han recibido una malla no tienen diferencias, no importa cuál sea la sutura que se haya usado por debajo, lo cual es bastante lógico, pero está bien que lo hayan demostrado, porque se trata en este momento, yo creo, de sumar evidencias para convencer finalmente de que la malla preventiva tiene que ser empleada. Acá tenemos, bueno, el análisis de subgrupos del mismo trabajo, no vamos a abundar para cumplir con la premisa de los 7 minutos. Lo mismo, en la misma dirección, el mismo trabajo de Pereira Rodríguez, demostrando tamaños de efectos importantes cuando se coloca una malla en términos de la variable prevención de las hernias incisionales. ¿Cuál es entonces la racionalidad de presentar un programa cuando sencillamente haciendo las cosas bien deberíamos lograr reducir las hernias incisionales? ¿Por qué tendríamos que generar un programa dedicado exclusivamente a este tema? Bueno, esta sería la situación ideal en la cual no necesitaríamos un programa. Si la operación es programada, el abordaje es laparoscópico y el paciente no tiene factores de riesgo, estamos en el paraíso. Esta es la mejor de todas las situaciones. Si la operación es de urgencia, el abordaje es abierto y el paciente tiene factores de riesgo, estamos más cerca del infierno. Pero hay una situación peor que nos puede llevar al centro del Averno, que es cuando nosotros le agregamos a esta situación la conversión de la laparoscopía, un cierre técnicamente deficiente o un aumento de los factores de riesgo. ¿Cómo le podemos aumentar los factores de riesgo? No previniendo las complicaciones. Si nosotros tenemos una alta tasa de infección, agregamos factor de riesgo para hernias incisionales. ¿Sí? Si nosotros tenemos obviamente una evisceración, esto es un factor de riesgo sine qua non para el desarrollo de una hernia incisional, y así podría haber otros ejemplos, el no control de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el no control del prostatismo, etcétera, etcétera, y eso todavía lo vemos, y es un punto que no he visto que se haya desarrollado. Como verán, estamos agregando un punto a la excelente exposición de Flavio Malcher, la prevención de los factores de riesgo. ¿Cuál sería el punto de partida? ¿Por qué queremos hacer un programa que nacería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si algún día nos reciben? Primero, carecemos de datos de prevalencia de las hernias incisionales. Las sufrimos, las padecemos en el hospital, las operamos y las reoperamos, porque todos sabemos que la tasa de recidiva es muy alta.
Sin embargo, no tenemos datos de prevalencia. Y muchas veces, para poder encarar un programa, uno debe saber de dónde parte, ¿bien? Para poder inclusive apreciar los beneficios del programa si es que éste se llega a concretar. Estamos en presencia de un aumento de la frecuencia de las cirugías de urgencia. Estamos en un momento que podríamos calificar de pospandemia, en el sentido de que hay una vacuna que mitiga los efectos de COVID-19, pero hay un aumento de la frecuencia de las cirugías de urgencia. ¿Por qué? Porque no hay un plan de cirugía post-pandemia. Las plantas quirúrgicas, la cirugía programada no puede absorber la demanda que estuvo retenida, contenida durante los 2 años de la pandemia en toda su plenitud. Por lo tanto, hay un aumento de la frecuencia de aquella cirugía que multiplica los riesgos para hernias incisionales. Hay un aumento en las comorbilidades, esto lo venimos observando, cada vez los pacientes que se operan tienen más diagnósticos asociados, cada vez tienen más comorbilidades. El estado de salud de nuestra población se va empobreciendo, va empeorando progresivamente por la falta de acceso a salud de buena calidad. Es un tema para discutir que excede los límites de la cirugía. ¿Contamos con videos laparoscopios para poder hacer cirugía laparoscópica de urgencia? Es una pregunta que me planteo. Algunos hospitales los tienen, otros hospitales no los tienen. Parece como que fuera opcional o que fuera un lujo. Bien, es como decir, ¿tengo yate o no lo tengo? Bueno, es un lujo, no lo necesito. ¿Aumentará la tasa de conversión? Estoy en condiciones de afirmarles que sí. Nosotros ya tenemos un aumento en la tasa de conversión. Hemos saltado a más del 5% en tasa de conversión. No hay ya vesículas fáciles para operar. Esas incisiones con conversión, con pacientes con poca experiencia, con cirujanos con poca experiencia en cirugía abierta, me da miedo que pueden aumentar la tasa de hernias incisionales. ¿Contamos con mallas en la urgencia? Bueno, no todos los departamentos de urgencia cuentan con mallas para colocar en situación de urgencia. El argumento del riesgo de la infección es una buena excusa para no tener disponibles mallas para colocar en pacientes de urgencia. Y esto lo había puesto con signo de pregunta y lo borré. Ayer cuando repasaba la charla dije, esto tenemos que expresarlo como una afirmación. Aumentará la incidencia de las hernias incisionales. No tengo ninguna duda que las hernias incisionales van a aumentar en frecuencia. Factores para observar, el sistema. Bueno, algo dijimos, el sistema hace que nosotros tengamos en los hospitales públicos cirujanos de planta y cirujanos de guardia. Cirujanos de guardia hacen todo lo que pueden, salvan vidas y tienen las condiciones creadas para generar eventraciones. Los cirujanos de planta hacemos lo menos que podemos, tenemos acotados los turnos de quirófano, tomamos hectolitros de café y después tenemos que resolver las eventraciones, o hernias incisionales. Tendría que haberlo puesto a esto dentro de lo que eran la absolución de posiciones, porque me parece que nadie me lo podría discutir. Nivel de actualización de los cirujanos de guardia, hay que discutirlo. Hay que discutir el nivel de compromiso de los cirujanos de guardia con el cierre de la pared abdominal. Yo soy cirujano de guardia, de planta en un hospital y de guardia en otro. Nivel de actualización de otras especialidades quirúrgicas. Nosotros recibimos de urología y de ginecología muchas de las hernias incisionales. El nivel de compromiso de esas otras especialidades quirúrgicas y la disponibilidad de materiales. Si no nos parece importante un buen cierre de la pared y colocar una malla preventiva, probablemente no vamos a luchar para conseguir el material. En este momento no hay una fuerza viva peleando para conseguir materiales para reforzar la pared. Con este cuadro de situación, ¿qué acciones proponemos? Y aquí viene la cuestión del programa. Creación de un registro regional, saber cuál es nuestra incidencia, cuál es nuestra prevalencia y nuestra incidencia de nuevos casos de hernia incisional, la optimización preoperatoria, es decir, tratar este tiempo tan prolongado que tienen los pacientes de llegar a la cirugía en un hospital público, invertirlo en mejorar sus condiciones, en mejorar su enfermedad pulmonar crónica, su prostatismo, etcétera, etcétera, hacer buenos diagnósticos de las comorbilidades. Vamos a hacer normatización del cierre de la pared abdominal, promoción del abordaje laparoscópico y uso preventivo de mallas. Todo esto, juntamente con el monitoreo continuo del programa, tiene que ver con educación. Esto tiene que ver con educación. Tenemos que formar un grupo que se dirija a los hospitales, que explique la problemática, que tenga acceso a los cirujanos de guardia a través de las respectivas jefaturas y tratar de mejorar esta situación, que no se va a mantener estable en el tiempo, sino que va a tender a empeorar, según calculamos y según estamos observando en esta salida temprana de la pandemia. Para lo cual necesitamos aliados.
¿Quién podría ser nuestro aliado para todo esto? Yo confío en que a partir de hoy poder entablar un diálogo sostenido con la Asociación Argentina de Hernias y poder crear un grupo de tareas, poder generar una task force para poder impulsar este programa. Y en cuanto a la optimización preoperatoria, necesitamos tener una óptima conexión con nuestros médicos clínicos, que los médicos clínicos empiecen a trabajar en favor de mejorar las condiciones de los enfermos quirúrgicos. Nuestro programa entonces tendría 4 pilares, 4 puntales. Uno sería, en la medida de la cirugía programada, trabajar sobre los factores de riesgo, aliarnos con los médicos clínicos y tratar de optimizar la condición de los pacientes para reducir los riesgos de hernia incisional. Esto podemos hacerlo en el enfermo programado y no podemos hacerlo en la urgencia. En cualquier caso, en programados o en la urgencia, lo mejor que podemos hacer es ofrecerle una cirugía mini-invasiva. Si no podemos ofrecerle una cirugía mini-invasiva, tendríamos que ser bastante liberales en el empleo de mallas preventivas. Y en el caso de no contar con mallas preventivas, el mejor cierre que se le pueda ofrecer a esos pacientes. Espero haber generado una toma de conciencia sobre el problema, es lo que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que la mayoría de los presentes tiene muy claro cuál es el problema de la hernia incisional y espero, bueno, 7 minutos después haberlos convencido a los que no lo estaban. Tengan buenos días.